estuvo muy bonito, ¿verdad? Y me agradó mucho ver los comentarios que cada uno hacía porque o sea, se ve la profundidad, ¿verdad? Del análisis y cómo Dios nos va enseñando sin darnos cuenta. Algo súper lindo de esto es que entre más conocemos, más nos damos cuenta que menos sabemos. Y eso nos da más hambre de querer aprender un poquito más. Bueno, voy a compartir mi pantalla en este momento para continuar con el tema. Hoy vamos a hacer algunas cositas interesantes en la parte de práctica también. Nada más para devolverme un poquitito y recordar un poquito lo que habíamos hablado en la clase anterior. Recuerden que ya vimos dentro de los géneros literarios que nos encontramos en la Biblia, cuando hablamos de géneros es de estilos en que la Biblia se escribe. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque cuando nosotros vamos, aunque esta no es un curso de interpretación, que eso es otra rama de la teología que se llama la hermenéutica, ese no es un curso de interpretación, pero sí es muy importante que cuando nosotros vayamos a las escrituras, obviamente sepamos interpretar. Entonces, el panorama que estamos viendo es sobre los géneros o estilos de libros que nos encontramos en la Biblia para no cometer errores garrafales que a veces cometemos cuando estamos leyendo o interpretando algún texto. Que tal vez algún texto hayamos visto, ¿verdad? Que es del género narrativo y hay cosas que son descriptivas, ¿recuerdan? Nos describen qué pasó y hay otras que son prescriptivas, que son mandamientos. Y a veces eso nos puede causar confusión. Después pasamos un poquito por el género profético, algunos libros que son de ese género y ahorita estamos en el género poético, que es donde encontramos la mayoría de poesía, canciones, etc. Entonces habíamos estado viendo un poquito de eso, que la poesía está lleno de símbolos, ¿verdad? De imágenes, de comparaciones, de metáforas. Vimos por ahí en el Salmo 150 cómo está llena la, la escritura en la parte poética de instrumentos y que eso nos habla mucho de la creatividad, que estos eran los principales libros poéticos que contienen canciones, que contienen poesía, que contienen proverbios, etcétera, ¿verdad? Pero que también hay otros libros que tienen mucho género poético, no necesariamente poesía, pero sí canciones, poemas, etcétera. Entonces, bueno, es nada más un repaso muy rápido para ubicarnos a dónde habíamos quedado. Vimos algunos datos que prácticamente el 30% del Antiguo Testamento, estamos en el Antiguo Testamento, es poesía. O sea, una de cada 3 páginas que usted lee del Antiguo Testamento es poesía. Entonces, por eso es muy importante ubicarnos e identificar qué es poesía, qué sí, qué no, etcétera. Bueno, eso lo vimos, cómo se diferencia un texto poético de la narrativa, por ejemplo. Y bueno, hablábamos de que no tiene que ver tanto con el contenido, sino con las formas, ¿verdad? Puede decir lo mismo, pero de diferentes formas. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de esto. Hicimos un trabajito, ¿verdad? En grupos, leyendo algunos textos que nos encontrábamos, las diferentes formas poéticas. ¿Recuerdan? Vimos que habían cánticos, que incluso habían acertijos o enigmas en la Biblia. Habían endechas, que era como un tipo de lamento, sí, como un tipo de reclamo, ¿verdad? De dolor por algo que había sucedido, lamentos como tal, habían parábolas, hay parábolas en el Antiguo Testamento también, fórmulas de bendición, alabanzas, himnos cúlticos, o sea, que cantos que se hacían a nivel congregacional, habían poemas de últimas palabras y poemas como tal. Vimos algunas características que tenía, estoy muy rápido porque es un repaso, ¿verdad? Tal vez para que no se nos olvide que habían muchas características dentro del texto poético, que hay mucha emotividad. Los que pudieron hacer el devocional, ahí nos encontramos como, por ejemplo, creo que era en el de hoy, veamos cómo David expresaba sus emociones delante de Dios, ¿verdad? Y que es una forma, a veces creemos que cuando nos presentamos delante de Dios, tenemos que presentarnos como con una fórmula especial, mágica, y no, nos encontramos los personajes bíblicos a través de la poesía
expresándose delante de Dios tal cual son, con todos sus sentimientos, con todas sus emociones. Y qué precioso es que cuando vayamos a la palabra, usted y yo podamos encontrar eso. Y que la palabra de Dios es tan humana, así como divina también, porque fue escrita por seres humanos, ¿verdad? Inspirados obviamente por el Espíritu Santo, por el Señor, pero que Dios usa el lenguaje suyo y mío muchas veces para comunicarse también. Bueno, vimos eso, que había un lenguaje figurado, ¿verdad? Muchas metáforas, símiles, etcétera, y mucha imaginación, que incluso los profetas usaban mucho la imaginación para comunicar los mensajes. Entonces, por eso es que hay tanta poesía en el Antiguo Testamento, porque hay muchos profetas que la forma de expresarse era a través de simbolismos y de mucha imaginación. Bueno, hoy vamos a ver un poquito de teoría y vamos a hacer algunas prácticas. Hay algunas normas, las más generales, voy a comentar solamente 3, hay muchísimas, donde podemos diferenciar o qué es lo que hace la poesía. La primera se llama la concisión. ¿Qué es lo que significa? Bueno, básicamente dice que la característica principal de la poesía es la concisión o sobriedad. En tanto que la prosa, o sea, los textos más largos, ¿verdad? Se compone de frases y párrafos. Los poetas utilizan cláusulas breves, ya lo vamos a ver, agrupadas en varios niveles de repetición y estrofas. En otras palabras, la poesía dice mucho, pero con pocas palabras. Nos encontrábamos, y recordarán, en los textos narrativos, que para llegar a un punto contaban toda una historia, ¿verdad? Es una de las grandes diferencias. En la poesía, ¿no? En la poesía, con pocas palabras, usted dice mucho. Por ejemplo, para usted decirle, tal vez, a un ser que lo quiere mucho, usted le dedica una canción. Entonces, con pocas palabras, usted resume toda su relación, toda su vida. O puede demostrárselo haciendo acciones y acciones, digamos que eso sería como la parte narrativa. Entonces, por ejemplo, vamos a ver algunos casitos prácticos. Todos con su Biblia en el Salmo 23. Vamos a ir al Salmo 23. Vamos a ver simplemente el versículo 1. Yo sé que ahí está, pero ténganlo en su Biblia para también ir haciendo la práctica, saborear las páginas, sentir las páginas entre los dedos, ¿verdad? De la Biblia, y porque a veces el teléfono no nos deja saborear eso que es tan bonito, ¿verdad? Yo no sé usted, yo me considero algo tecnológico, sin embargo, no hay como leer la Biblia del papel, ¿verdad? Yo no sé, yo lo disfruto muchísimo. Vea qué interesante este ejemplo de concisión que estamos hablando. El Salmo 1, el versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y de esa pequeña porción, obviamente es una poesía, es una canción, es un salmo del rey David, se entiende una relación causa-efecto de cómo Dios es el pastor de David y por consiguiente nada le falta. O sea, en esa pequeña frase hay un montón de historias, hay un montón de vivencias, en este caso del rey David, para él decir, el Señor es mi pastor, Jehová mi pastor, nada me faltará. Hay mucho contenido, pero se dice en pocas palabras. Entonces, ese es uno de los ejemplos de esta característica que tiene la poesía, que es la concisión, o sea, es conciso, ¿verdad? Ahora, hay un ejercicio muy importante y eso es lo precioso de la poesía. Más adelante lo vamos a ver en el Salmo 1. Pero, ¿qué dice el Salmo 1? ¿Qué es lo que hay que hacer con la palabra de Dios? El Salmo 1, que es la introducción a los salmos. Dice que hay que meditar, ¿verdad? Y la palabra original que se utiliza para eso tiene que ver con la acción como de rumiar, ¿verdad? Entonces, ojo con tener cuidado con la poesía. Nos dice muchas cosas en pocas palabras, pero no es para hacer una lectura rápida, es para hacer una lectura reflexiva. Sí, me siguen ahí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Usted lo puede decir muy rápido, pero si usted medita, reflexiona en ello, te dice un montón de cosas. ¿Ok? Vamos a ver, por ejemplo,
Tenemos otra característica que se ve muchísimo en los textos poéticos y se llama el paralelismo. ¿Cómo se llama? Paralelismo, ¿verdad? Ok, ¿qué significa esto? Recuerden que estamos viendo, vamos a ver solo tres, hay muchas, pero son como las principales. Dice que la mayor parte de la poesía hebrea contiene una cantidad elevada de repetición. Creo que la vez pasada era Ruth que lo comentaba, ¿verdad? Que como incluso los niños, ¿verdad? Aprenden con canciones, nosotros también, ¿verdad? Los hebreos, una de las formas que utilizaban para transmitir la ley, Rubén también lo mencionaba en la clase anterior, o las anterior, la Torá oral, la ley, era con la repetición. Y ustedes ven a los niños, y algún día nosotros fuimos niños también, nos tenían que repetirles cosas, repetirles cosas. Bueno, los hebreos utilizan mucho esta técnica, entonces, lo que ellos hacen es, no solamente repiten palabras, sino repiten ideas. Hay mucha repetición de las ideas, solo que expresadas de diferente forma. Incluso nos vamos a encontrar muchas veces esas ideas que tienen una idea y después traen otra idea, pero quiere decir lo contrario. O sea, dice lo contrario para reforzar lo primero. Lo vamos a ver ahorita en el Salmo 1, que es precioso para eso. Dice, la clase más frecuente de repetición se da en una misma línea o dos. Sin embargo, esto es importante, puede encontrarse mayores distancias en el mismo salmo. Vamos a ver, por ejemplo, si gusta me acompañan al Salmo 8. Vamos al Salmo 8. Vamos todos al Salmo 8, un momentito. Vamos todos igual en casa al Salmo 8 y ya ahorita lo proyectamos ahí también. Para ver un ejemplo de esto. Y lo tienen todos, Salmo 8. Dice así. Vamos a ver. Ahí se ve. Ve el ejemplo que tenemos del Salmo 8. En el versículo 1 que dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego viene el desarrollo, ¿verdad? Los versículos. Y repite la idea. Vamos a ir hasta el punto final. En el último verso, que es el 9. Tiene 9 versículos, nada más. Entonces, inicia en el versículo 1, oh Jehová, cuán glorioso eres, ¿verdad? Y hace como un sándwich. Hay una idea al inicio y la misma idea al final. Vea lo que dice el versículo 9. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre sobre toda la tierra. No dice exactamente las mismas palabras, que ahí lo pueden ver. Bueno, sí, en este caso sí es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que ellos están enmarcando? Bueno, ahí hay un centro, que eso lo vamos a ver después, pero vea cómo hay una idea que se repite al inicio y se repite al final. ¿Okay? Ahí es donde podemos encontrar mucho de la poesía hebrea. Si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta sobre la marcha, la puede hacer sin ningún problema. Dice Rolando que termina la canción a como la empieza, ¿sí? Sí, exactamente. Y eso era muy, muy importante para ellos en la enseñanza. Recuerden que nosotros lo tenemos escrito. Oye, ellos, cuando empezó toda la historia de la iglesia, no lo tenían escrito, sino que se lo repetían. De que se lo aprendieran. Exacto. Sí, exactamente. Rolando nos está diciendo que era la forma que hacían, ¿verdad? Porque no, la escritura, la lectura, el acceso a escribir, primero era muy difícil y no todo el mundo lo sabía. Entonces, ¿por qué es importante? Porque usted puede decir, bueno, es que eso fue hace un montón de años, ¿verdad? Miles de años. Bueno, es importante para ver la riqueza cuando nos acercamos al texto y porque a veces decimos, uy, qué aburrido. No, qué aburrido, a mí qué rico
la forma en que lo dice. Y eso hacía eco en el pueblo, porque rimaban las ideas y tal vez en nuestro idioma no, lo comentamos la vez pasada, pero sí rimaban sonidos incluso a veces en el lenguaje hebreo, ¿verdad? Las palabras nuestras tal vez no al traducirlas, pero en el lenguaje de ellos sí. La repetición, aunque a veces es sinónima de lo que les decía, o sea, que quiere decir lo mismo, no siempre usa las mismas palabras. Vamos a ver. Siguiendo con el paralelismo, los versos paralelos no son estrictamente idénticos, pueden ser similares, aunque con diferentes palabras, ¿verdad? Las palabras diferentes de la segunda parte del paralelismo desarrollan el pensamiento de la primera parte de una forma apreciable, lo vamos a ver. Ponga atención a esto. Viene una primera línea de escritura, pero el siguiente verso lo que hace es desarrollar la idea. Es como ponerle un título y el otro lo desarrolla. Veámoslo en el Salmo 9. Vamos todos al Salmo 9. Búsquelo ahí en su Biblia, el Salmo 9. Dice el Salmo 9 en el versículo 1. Dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y en la siguiente línea da la explicación, desarrolla la idea. Pero vea que nada más en una estrofita muy pequeña, dice, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y en la segunda parte, que también es llamada la línea de paralelismo, de este paralelismo de dos líneas, hay dos líneas nada más, es bastante típico, el salmista especifica la naturaleza de su alabanza. Responde a la pregunta, ¿cómo alabaré a Dios? Alabaré al Señor dando testimonio de los grandes hechos que Dios ha tenido en la historia. Entonces ve que en poquito dice mucho. Está diciendo, te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Y en la segunda, amplía de cómo va a ser esa alabanza. ¿Cómo? Contando todas tus maravillas. ¿Qué nos enseña a nosotros? Bueno, ¿cómo podemos nosotros alabar a Dios también? ¿Verdad? En poquito. La forma correcta de interpretar un verso paralelo es reflexionar sobre la relación entre las partes. Eso es muy importante. ¿Cómo lo interpretamos bien? A veces, hoy no vamos a ver textos de esos complicados, pero hay textos complicados que uno dice, ¿qué quiere decir esto? Porque nos encontramos, recuerde que habían poemas, habían endechas, habían formas de expresarse y tal vez está diciendo una palabra dura, está diciendo algo que usted no entiende. Siga leyendo para que vea el contexto, lo que está arriba y lo que está abajo, porque los versos entre ellos se van explicando. En la poesía nos encontramos eso. En la narrativa no siempre es así. En la narrativa usted tiene que leer todo, ¿verdad? Para entender de qué se trata el tema. Para finalizar con el paralelismo es otra razón para ir despacio y meditar sobre la poesía y fueron diseñados para meditar. O sea, estos versos, vean el Salmo 1, por ejemplo, y nos vamos a quedar por ahí en el Salmo 1. En el versículo 2 dice, vamos a leer desde el 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los textos, los salmos, la poesía ha sido diseñada para que usted y yo podamos meditar en él. ¿Okay? Y vamos a ver algunos paralelismos del Salmo 1. Vea qué interesante. Nos encontramos, y los marqué de colores, bueno, ahí en la pantalla se ve un poquito cortado, yo en la casa sí lo pueden ver bien. Dice la primera parte, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Ese es el primer verso. Tengamos cuidado nada más, una advertencia estudiantes. A veces nos podemos confundir con los números que trae la Biblia. Recuerde que la Biblia cuando se escribió no traía ni capítulos, ni versículos, ni nada de eso. Eso se le puso muchos siglos después por la iglesia para ordenar. No es que Juan dijo, bueno, voy a escribir Juan 3:16. No, era un texto, ¿verdad? Era un texto nada más. No es que Pablo dijo, bueno, voy a escribir
la carta a los romanos, y ahora que Yendi estaba enseñando, ¿verdad? Romanos 8, y voy a poner, no, eran cartas fluidas, y esa fue una distribución que se hizo posterior, ¿ok? Vean este, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, mantiene una idea, ¿verdad? En el Salmo 1. Mantiene dice, ni en sillas escarnecedores se ha sentado. Mantiene las ideas. Vea que la primer línea está hablando del varón que no anduvo en consejo de malos. Y las siguientes dos líneas está explicando, está desarrollando lo que la primera línea dice. Ahora vamos con otra estrofa. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cómo es su delicia? El mismo texto lo explica. Y en su ley medita de día y de noche. Verso 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Bueno, y tal vez usted ya lo está leyendo ahí, o ya se lo sabe, pero viene la explicación. ¿Qué pasa cuando un árbol está plantado junto a corrientes de aguas? Da su fruto a su tiempo. Imagínese esto cantado en una celebración, cómo generaba, digamos, entusiasmo de ellos hacia todo lo que ya Dios había dicho, porque está hablando de la ley de Dios. Y la ley para ellos era lo más sagrado. Todo giraba en torno a eso. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Vea cómo esas tres líneas explican la primera. Viene otra, ahora sí. No así los malos. ¿Qué pasa con los malos? Que son como el ramo que arrebata el viento. Viene otra. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ven cómo riman ideas? Juicio, justos. Juicio, justicia. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí hay dos ideas que son contrarias, pero riman entre sí, porque está hablando de los justos y de los malos, ¿verdad? Vean algo interesante también que quería mostrarles. ¿Se acuerdan que hablábamos de ese paralelismo? Pueden rimar versos que están a la par, pero también ideas. Vean aquí lo estoy marcando como la idea A, que es el inicio del salmo y al final del salmo. ¿Qué está hablando? El varón que no anduvo en consejo de malos, y etcétera, y vea cómo cierra también, ¿verdad? Riman las ideas. Vean la otra, lo que está marcado en celeste, las ideas B, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación. Tal vez a nosotros no nos suena mucho, pero eso lo cantaban en grupo y meditaban en grupo también. Entonces, por eso habla de congregación y meditar. Y la tercera idea, a la izquierda, es lo que pasa con el que medita en la ley del Señor, el que hace lo que Dios quiere. Ahí en el versículo 3 y en el versículo 4 chocan las ideas, ¿verdad? Pero es como un mismo centro. Hay otra forma que usaban los hebreos para escribir que le llamaban un quiasmo. Solo lo voy a mencionar, no vamos a entrar en ese detalle. Pero recuerdan esto aquí atrás, recuerdan las ideas. Ellos decían, tengo una idea A, lo pueden ver ahí, casi no se ve, en la parte de arriba, la idea A, que es la primera, podemos decirlo, rima con la última. La idea B rima con la que está antes de la última, y hay un centro. ¿Cuál es el centro? Digamos que la idea C, a eso ellos le llamaban quiasmo. Entonces, en el centro metían lo que ellos querían dar a entender. ¿Qué es lo que querían dar a entender? Las bendiciones y las ventajas de meditar en la ley del Señor. Y las desventajas también. No sé si va quedando más o menos claro, ¿verdad? El tema del paralelismo. Y qué bonito cuando ya usted empieza a leer salmos, empieza a ver proverbios, incluso que podamos encontrar estas ideas. Ok, seguimos. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento. Está bien, vamos a ir a Filipenses. Filipenses 2, capítulo 2, versículo del 6 al 11. El famoso y llamado Carmen Christi, la canción de Cristo.
para que vean que también, aunque estamos en el Antiguo Testamento, pues también en el Nuevo Testamento hay género poético. Dice el versículo 5, no es parte del poema, pero lo estoy poniendo ahí como referencia. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y vean cómo riman las ideas, incluso en esta carta que fue escrito para una población no judía, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Vea cómo lo explica. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Bueno, no escatimó, ¿verdad? Él era Dios y en el segundo verso lo explica, era igual a Dios, como cosa que aferrarse, no que se despojó a sí mismo. ¿Qué hizo para despojarse a sí mismo? Tomó forma de siervo. Y ahí lo podemos ver en el versículo 8, y estando en condición de hombre, ¿cuál es la condición del hombre? ¿Qué hizo Jesús en condición de hombre? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y cómo fue esa muerte? Muerte de cruz. Tal vez aquí Pablo no desarrolla cómo es la muerte de cruz porque era algo conocido para toda la gente, que era humillante, que era degradante, que era todo lo demás, pero está diciendo, ¿cómo fue esa muerte? Fue una muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Cómo lo exaltó hasta lo sumo? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y no dice toda rodilla, pero ¿de dónde? De los que están en los cielos y en la tierra y por todo. Hace la explicación en esta poesía. Y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que va a confesar toda lengua? Que Jesucristo es el Señor. Y el gran mensaje es el versículo 5. Que haya pues este sentir en la iglesia que un Cristo Jesús, y Pablo está explicando a través de una poesía. Que en esta poesía, Pablo está hablando de toda la historia. Ahí está toda la historia. Ahí hay no sé cuántas páginas de la Biblia en un extracto de una poesía. Ahora sí, vamos a ver. Sí, exacto. El mismo, ahí vamos a ver, hay un principio en la hermenéutica que es la correcta interpretación, ¿verdad? De las escrituras, y es que la misma escritura se interpreta a sí misma. Y como lo que dice Ruth dice que el mismo texto responde a las preguntas, qué, cómo, cuándo, dónde. Ahí en ese lo encontramos clarísimo. A veces no es tan claro, ¿verdad? Pero ya con esa idea, cuando ustedes vayan al texto, estoy seguro que su panorama va a cambiar. Cuando vamos a buscar un texto, no solamente poético, de cualquier género, ¿verdad? Que Dios primero, la próxima semana ya arrancamos con el Nuevo Testamento, los Evangelios, que es un género también. Bueno, cuando ustedes ven esa imagen que está ahí, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Qué es lo que se le viene a la mente, bíblicamente hablando? Como el siervo, ¿verdad? Brahma o sea, porque usted ve una imagen y de una vez conecta, ¿verdad? Porque ya no sabemos el texto, eso es lo que pasaba con ellos. Habían imágenes y de una vez conectaban, dice. Y esta es la tercera norma, ¿verdad? Que tiene que ver con las imágenes, porque hace una conexión de una vez en nosotros. La semana pasada vimos un poquito de eso. Aunque en toda la Biblia se encuentran imágenes, se dan con mayor frecuencia e intensidad en las porciones poéticas. Las imágenes contribuyen a la concisión, recuerda, para hacer un resumen, ¿verdad? De la poesía, porque permite que los autores comuniquen su mensaje con menos palabras, ¿verdad? Eres tan bella como el cielo. ¿Y cómo es el cielo? Pues inmensamente bello, para no hacer toda una lista, etcétera, ¿verdad? Dedicado para Merlin. El uso de símiles es una forma indirecta de hablar o escribir. A diferencia de la afirmación directa, la imagen compara algo o a alguien con otra cosa u otra persona. Vean lo que dice el Salmo 42, ¿verdad? En el versículo 1. Dice, ¿cómo? ¿Quién? Como el siervo brama por las aguas. O sea, el venadito ese brama por las aguas porque tiene sed. Así clama mi alma por ti. Entonces nos da una idea de una desesperación, ¿verdad? Por la necesidad del Señor. Ok. Vamos a ver algunos ejemplos. En Cantares, por ejemplo.
Cantares, vamos todos a Cantares. La canción más bonita del mundo. Después de Proverbios. Después de Eclesiastés, perdón. Cantares. Cantares, capítulo 1. Quiero poner este ejemplo de Cantares porque también es importante conocer el contexto. Vean lo que dice Cantares 1:9. No suena muy bonito, ¿verdad? Alguien lo puede leer ahí, los que están en la casa para que participen también. Cantares 1:9. Ahí está, pero léalo. Alguien que lo lea. Venga, A venga. yegua, Dele, dele. Dele, King. a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Bueno, vamos a ver. No suena muy romántico, ¿verdad? No suena muy romántico, pero recuerde que Cantares es poesía, ¿verdad? Y nos está hablando del amor de pareja. Pero vean esto, dice, a yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. O sea, no suena así como, ¿verdad? Como muy romántico, es como que Mau viene y le dice eso a Ruth, ¿verdad? Mau, ven acá, Mau. Ven aquí un momentito para que lo vean en la casa. Vamos a poner un ejemplo, ¿verdad? Viene Mau y se inspira y le va a decir a Ruth. Aunque existe el versículo 9. Ruth, pero viendo a Ruth. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. Gracias, Mau. Primita, no se enoje. Espero que le vaya bien ahora más tarde, Mau. Vamos a ver, dos cosas importantes. Y lo pongo ejemplo por el tema del contexto. Bueno, uno, cuando ellos hacían referencia a la amiga, hacía referencia a la esposa, ¿verdad? Incluso a la esposa, digamos, o a su pareja, incluso cuando hablan de hermana también. Se usa mucho eso en el género poético. Perdón, aquí alguien levantó la mano. Adelante, Jenny. Hola, Dios les bendiga. En la mía dice, amada mía, tú eres tan cautivante como una yegua entre los sementales del faraón. Ve que ya hay versiones que lo explican un poquito diferente. Bueno, yo le voy a contar el contexto de eso, porque eso es importante que no nos quedemos a veces con la duda, ¿verdad? Y cuando encontremos algún género que es un poquito complicado o alguna frase, es importante buscar el contexto. ¿Qué es lo que pasaba antes? Bueno, era una estrategia de guerra que utilizaban. De hecho, en los ejércitos de Faraón no habían yeguas. Ellos usaban caballos, porque los caballos son bien caballos, ¿verdad? Y donde había una yegua, ¿qué pasaba? Los caballos son caballos, ¿verdad? Los caballos se alborotaban. Entonces, ¿qué es? Porque era algo como y era una estrategia de guerra que a veces llevaban yeguas para poner una yegua en celo, ¿verdad? Entonces, todos los caballillos como locos, ¿verdad? Entonces, pero más allá de esa estrategia de guerra, lo que está diciendo es lo que provoca las yeguas de Faraón en el ejército. O sea, que es como lo más estaban deseando, ¿verdad? Que hubiera. Entonces, por eso dice, a yegua de los carros de Faraón, te he comparado, amiga mía. O sea, que es algo muy, muy, muy preciado, ¿verdad? Para él en ese momento. Ahora, hay algo interesante. Vamos a leer todo el capítulo 1 de los cantares, para que también conozca el contexto y cómo también encontramos lo que es la poesía, ¿verdad? Todos ahí en su casa con su Biblia. Normalmente, estos eran canciones, vamos a compartir la pantalla aquí, eran canciones donde el hombre decía una cosa y la mujer decía otra, eran como que se respondían, ¿verdad? Esa es la forma de hacerlo. Entonces voy a buscar un momentito aquí, Cantares 1, versículo 1, pero lo voy a hacer en otra versión, en la versión Dios habla hoy, que nos separa un poquito. Dice, el título, el más hermoso de los poemas de Salomón. Vea qué bonito. Hay una primera parte que entonaba ella.
Dice en esta versión, no sé, no estoy compartiendo, ¿verdad? Pantalla. Ahí sí. Dice, decía ella, la mujer decía, dame un beso de tus labios, son más dulces que el vino tus caricias, deliciosos al olfato tus perfumes, tu nombre es perfume derramado, por eso te aman las mujeres. Llévame contigo pronto, llévame, oh rey, a tus habitaciones. Vea, ya eso se pone así medio picante, ¿verdad? Había un coro también, el coro decía, ¿ya lo que decía el coro? Contigo estaremos muy alegres, evocaremos tus caricias más que el vino, con razón te aman las mujeres. Está bandido Salomón, ¿verdad? Seguía la mujer diciendo, mujeres de Jerusalén, soy morena pero hermosa, morena como los campamentos de Quedar. Y nosotros ahí nos quedamos perdidos porque no sabemos qué era Quedar, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí hay muchas ayudas bíblicas que nos encontramos. Dice, Quedar es una tribu del norte de Arabia, que según Génesis estaba emparentada con Ismael. La comparación se debe a que estos nómadas solían fabricar sus campamentos con pieles de cabras negras. Por eso dice que es morena, ¿verdad? Nosotros no lo entendemos porque no sabemos qué es Quedar si no lo investigamos, pero para ellos tenía un significado. Ruth. El coro, ajá. Ese es el amado corresponde. Exactamente. Y es un poquito parecida a esta, ¿verdad? Que dice, bueno, en esa dice la amada, el amado, él, ella, y viene la respuesta, ¿verdad? Mujeres de Tagataca, ¿verdad? Versículo 6, no se fijen que soy morena ni que el sol me ha quemado de piel, mis hermanos se enojaron conmigo, me pusieron a cuidar las viñas y mi propia viña descuidé. Dime, amor de mi vida, esto lo está diciendo ella, ¿verdad? ¿Dónde apacientas tus rebaños? ¿Dónde los llevas a descansar al mediodía? ¿Por qué de andar como vagabunda junto a los rebaños de tus compañeros? Viene coro, versículo 8, el coro. Los amigos, ¿verdad? Las amigas dicen, si no lo sabes tú, hermosa entre las hermosas, sigue las pisadas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las chozas de los pastores. Para nosotros tal vez no significa mucho, pero para ellos eso tenía un gran significado. Ahora sí, viene respondiendo él. Tú eres para mí, amor mío, cuál fina yegua del carro de Faraón. Y viene todas lo demás que no lo vamos a leer todo, pero lo que quería era como darles ese ejemplo, ¿verdad? De que encontramos poesía así en la Biblia. Y yo no sé usted, pero a mí eso me parece precioso, ¿verdad? Y me doy cuenta que la Biblia no es un libro aburrido. Nos encontramos qué montón de emociones, de sentimientos y cómo Dios nos habla a través de eso también. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no... ok, les comparto. Bueno, teníamos ese ejemplo. En el contexto hebreo, eso es importante, las rimas en la poesía eran las ideas. Esto ayuda a que las traducciones... Eso ayuda a que en las traducciones no se pierda la rima, porque riman las ideas. Eso lo vimos un poquito la otra vez. Los salmos no solamente eran de exaltación o alabanza, sino que nos encontramos todo el espectro emocional del ser humano. ¿Qué encontramos en los salmos? Encontramos tristeza, ¿verdad? Nos encontramos, usted lee salmos donde hay tristeza, encontramos alegría, encontramos despecho, venganza, queja, preguntas, interrogantes, celebración, lo vimos en Salmo 150. Y todo eso a través de la cultura, a través de la forma en que el Dios creador nos diseñó, Él se comunica con nosotros también. Y eso nos tiene que acercar más a la palabra, de ver que ese Dios nos entiende, nos ama. Por eso dice el libro de Hebreos también, que Jesús fue tentado en todo. O sea, padeció y pasó por todos los sufrimientos, las alegrías y todo que usted y yo pasamos. Por eso dice el libro de Hebreos, por eso Él puede compadecerse de nosotros, porque Dios nos conoce. Algo muy importante también es, hay que tener cuidado de hacer teología de la poesía, sin tener en cuenta que es poesía. ¿Ok? Cuando hablo de teología, es
el estudio de Dios. O sea, tener cuidado, no es que, entonces ahora, como ahí dice, yegua, yo tengo que llegar y decirle yegua a mi esposa, ¿verdad? No, ¿verdad? Ni la esposa decirle caballo, ¿verdad? Tampoco, ¿no? Mucho cuidado con eso. Resumiendo, nada más algunos conceptos importantes de los principales libros poéticos que tenemos para cerrar este capítulo del Antiguo Testamento. Cantar de los Cantares. En la Biblia hay un libro dedicado al amor erótico, que es Cantares, porque la Biblia no es solamente un libro religioso, sino un libro vital, lo que hemos estado viendo. Habla de la totalidad del ser humano, de principio a fin. Para la mentalidad hebrea no había una división entre lo sagrado y lo secular. Todo estaba totalmente, o sea, era lo mismo. No como nosotros hoy en día, ¿verdad? Que hablamos de lo secular y lo sagrado. Para ellos, todo era, por decirlo así, sagrado, porque todo tenía que ver con Dios. Por eso, escribían libros eróticos, que para nosotros un libro erótico suena otra cosa, ¿verdad? Para ellos no, era parte, o sea, el amor de pareja y todo estaba entrelazado con lo que Dios les quería dar a entender. Proverbios. Perdón, Proverbios es un libro de tweets o de pensamientos profundos, algunos rápidos, algunos más grandes, acerca de la inteligencia práctica. ¿Y qué es la inteligencia práctica? La sabiduría. Una persona que es sabia es que pone su inteligencia al servicio y de una forma práctica, ¿verdad? Un ejemplo de que la escritura está llena de un diálogo crítico también. La escritura nos reta a pensar. Recuerden también el método Penta, nos reta a pensar. Eclesiastés es un libro, reitero, cuando lo veamos en detalle, vamos a ver las partes, cómo está compuesto, etcétera, cada uno de ellos, pero donde se dialoga el pensamiento hebreo con otras cosmovisiones o otras formas de pensar de otros. Hay algunos autores que dicen que que Eclesiastés contradice muchas cosas que dice Proverbios. ¿Por qué? Porque Proverbios te dice, haga A, B y C y te va a dar resultado A, B y C, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Oye, hijo mío, escucha sabiduría y te va a pasar, te va a ir así, ¿verdad? Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es como que no vale, no existe, ¿verdad? Sin embargo, si usted lee el último versículo de Eclesiastés, dice que todo el gran discurso se resume en algo. Teme al Señor, y lo mismo que dice Proverbios. Entonces, no se contradicen, se complementan, pero permite el diálogo de situaciones que nos pasan a nosotros, los seres humanos. Y por último, el libro de Job, que también está dentro de, recuerda aquella lista que hablamos de los libros poéticos, es una reflexión acerca del dolor y del sufrimiento desde diferentes perspectivas. Recuerde que llegan los amigos de Job, los que han leído Job, ¿verdad? Y le dicen, y no es que ellos están diciendo la realidad, sino es su perspectiva. Y Job se caracteriza por ser un libro poético, especialmente porque es una obra, ¿cómo le puedo decir? Teatralizado. O sea, es una obra preciosa que nos cuenta cómo, o hace una reflexión acerca del dolor y lo que pasan las personas a través de una obra de teatro, por decirlo así, en nuestros tiempos. La gran mayoría del libro de Job es poesía y nos está contando como una historia, como un tipo de novela de algo que le pasó a Job. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Están listos para el examen? ¿O todavía no? Bueno, para terminar, algo importante, la escritura tiene un espíritu dialogante, sin imposiciones. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios es una y no es negociable, pero sí dialoga con usted y conmigo. ¿Cómo? La poesía o el género poético es una de esas formas donde Dios nos habla a través de emociones, de imágenes, de simbolismos. La Biblia aborda los problemas más complicados y expresa las emociones más profundas. Y asumamos la tradición de que las páginas de la Biblia están llenas de filosofía,
que es el amor por la sabiduría. Filo, amor, y Sofía tiene que ver con la pensamiento y acercamiento crítico de preguntas sinceras, poesía y arte. Y bueno, con eso cerramos el capítulo del género poético. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta. ¿Le queda más claro ya o no entendió nada? Los que están en el Zoom también. Clarísimo todo. La tarea es leernos para la otra semana el libro de Salmos. No. Son 150. Bueno, deberíamos, ¿verdad, Laurita? Deberíamos, ¿verdad? Entre todos. Voy a pensarlo, a ver si entre todos son 150. Y hay 2 salmos repetidos. ¿Sabía usted eso? Hay 2 salmos que dicen exactamente lo mismo. Entonces voy a dejar de tarea. Ese no vale puntos, pero de buscar cuáles son los 2 salmos que están repetidos. Dicen exactamente lo mismo. Se lo deja tarea. Bueno, dice Wilson que más o menos, o María, no sé cuál de los 2. Bueno, ¿qué nos ayuda a esto? Recuerden, del método Penta, lo más importante es la A de actuar. Yo les invito, les motivo para que ustedes se metan a la palabra, se metan a Salmos, se metan a Proverbios y empiecen a buscar paralelismos, empiecen a buscar comparaciones, cómo se repiten las ideas, y así nos vamos a ir empapando poco a poco y aprendiendo más de cómo se puede interpretar. ¿Listos? La próxima semana, si Dios lo permite, vamos a iniciar en este mismo panorama de bibliología con el Nuevo Testamento. Pues vamos a iniciar con los evangelios, con un tema que se llama Evangelios, 4 puntos de vista. Amén. Entonces, oramos. No sé si alguien en casa nos quiere ayudar a hacer la oración para despedirnos. ¿Quién está por ahí que nos ayuda en casa? Andrei, levantó la mano. Se fueron todos los de la casa. Ya se fueron. Yo lo hago, Pedrito. Adelante, ¿quién? Se durmieron todos en la casa, güey. Sí, yo no sé qué les pasó. Bueno, está bien. Bueno, oramos. Oramos. Señor Jesús, papito, bueno, gracias por esta hermosa reflexión, esta palabra, todo lo que hemos aprendido en esta noche. Gracias por llevarnos, Señor, a cosas nuevas, a poder aprender más, para entender la palabra, para estar más cerquita de ti, para conocerte mejor y para poder ponerlo en práctica y reflejarlo, Señor, al mundo que te necesita, papá. Bendice a Pedro, Señor, dale cada día más sabiduría y a cada uno de los que estamos conectados aquí, a los que están en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a tener nuestra mente abierta, un espíritu dócil para aprender, Señor, todo lo que tú quieres enseñar a nuestras vidas. Gracias por amarnos, Señor, bendícenos y lleva con bien a los que están por allá en la iglesia. Y gracias por todo lo que tú cada día revelas a nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Estén muy pendientes del chat, porque ahí sí vamos a tener tarea para la otra semana. Ya les dimos una semanita ahí de recreo, ¿verdad? Para que no se me enfríen. Entonces les voy a mandar la tarea por ahí. Bueno, saludos y bendiciones a todos. Pueden hacer bulla ya, los que están en la casa, pueden abrir el micrófono, los que están aquí también, ya pueden hacer toda la bulla que quieran. Bendiciones a todos. Les bendiga. Amén. Bendiciones. Buenas Saludos. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones.